Padres de familia y su actuación en la educación, que para acreditar la materia de seminario de tesis doctoral presenta Zoila Janet Mancilla Granados, doctorado en Desarrollo Humano, bajo la asesoría del doctor Francisco Sergio Díaz. Padres de familia y su actuación en la educación básica, antecedentes de la investigación. En los últimos años, la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos ha sido el tema central del debate tanto a nivel internacional como nacional. Previa revisión de la información relacionada con el tema expuesto, a continuación se mencionan y analizan los trabajos de grado que guardan relación con la investigación de acción participativa propuesta, los cuales permiten comprender y profundizar el tema de objeto de estudio. La familia a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sufrido transformaciones paralelas a los cambios de la sociedad. Las funciones de proteger, socializar y educar a los miembros las comparte cada vez más con otras instituciones sociales como respuesta a las necesidades de la cultura. De aquí que las funciones de las familias se cumplen en dos sentidos. Uno, como es la protección psicosocial e impulso del desarrollo humano de sus miembros, y en un segundo sentido externo a ella, la adaptación a la cultura y la transformación de la sociedad. Contreras en el 2011 presentó ante la Universidad de Zulia un trabajo nombrado Participación de los padres en el desempeño escolar de los hijos. Los resultados obtenidos revelaron altas expectativas de la participación de los padres, sobre todo en la relación con el desempeño escolar de sus hijos, así como en los altos niveles de participación en lo informativo y contralor, pero un nivel bajo de participación en lo colaborativo, lo consultivo y lo resolutivo. El trabajo de los padres es un factor familiar que afecta su participación, dado sus posibilidades de tiempo como factores escolares. Existe baja motivación, poca información detallada sobre cómo participar, poca receptividad a las sugerencias y peticiones de los padres. Son aspectos que afectan su participación. De igual forma, Rodríguez en el 2011 presentó una información titulada Participación activa de la familia en el proceso educativo de los estudiantes del sexto grado de educación primaria. Las conclusiones derivadas de esta demuestran que la participación de la familia en el proceso educativo de los estudiantes no se cumple actualmente. Esto se debe a que los padres y representantes no asisten regularmente a la escuela ni por iniciativa propia, ni cuando se les invita para conocer el proyecto que se ejecuta en el aula, así como el hecho de desconocer el desarrollo y formación de sus hijos. Por esta razón, los docentes de aula, la escuela y los responsables se deben unir como recurso educativo para el desarrollo de los programas escolares estructurados por estrategias de participación activa de los padres y representantes en el proceso educativo de sus hijos. Ortega Franco Ponce, citando a la Secretaría de Educación Pública, mencionan que en México, desde 1961, existe un órgano denominado Asociación de Padres. La Asociación de Padres de Familia, cuyo surgimiento se da a través del decreto ministerial en 1003, en el que se establece que estos organismos estarán integrados por padres de familia o tutores quienes a través de su aporte voluntario desarrollarán diferentes actividades en beneficio de las instituciones educativas. Actualmente existe un reglamento de asociaciones de padres de familia vigente desde 1981. La participación de los padres de familia ha sido un asunto que se refleja claramente en la aportación económica. Son ellos quienes contribuyen con el mayor porcentaje de recursos que ingresan a los centros escolares. No obstante, la mayor parte de los ingresos se destinan al mantenimiento de las instalaciones, dejando de lado el empleo de recursos en actividades que impacten directamente en el cumplimiento de los fines educativos. Se asume la necesidad de continuar lidiando por la promoción de un trabajo colaborativo entre el personal docente y administrativo del centro, los padres de familia y todas aquellas instancias que sean requeridas para satisfacer las necesidades que puedan presentarse en el centro escolar. El desarrollo del presente estudio tiene como objetivo brindar información necesaria a padres y profesores para que sean capaces de lograr integrarse y tener mayor impacto en el rendimiento escolar, así como en el desarrollo emocional y psicológico del niño y por tanto de ciudadanos que actúen desde la ética y los valores. Tema objeto de estudio. Generalmente se reconoce que la implicación de los padres de familia en la educación de los hijos es un aspecto esencial. Blanco y Umayahara expresan que el reconocimiento de las familias como espacio privilegiado de la educación de las nuevas generaciones, así como por las posibilidades que brinda para la ampliación de la cobertura y calidad de la educación infantil y primaria, son aspectos más que suficientes para justificar la necesidad de participación de estos en las escuelas. Este tema ha despertado el interés de los educadores en las últimas décadas
y ha dado lugar a la proliferación de estudios nacionales e internacionales que tratan de identificar el grado de participación de los padres en la educación de los hijos y los efectos positivos que esto conlleva a su rendimiento académico, bienestar psicológico y en la promoción de un comportamiento positivo. Contextualización. El artículo 31 de la Constitución mexicana señala que es obligación de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. El involucramiento de las familias en las escuelas levanta extensos debates. Una de las principales demandas de los docentes es que los padres y madres de familia se comprometan con la educación de sus hijos. Se piensa que varios de ellos colaboran poco, que no cimientan los valores en casa y que por tanto retrasan el proceso educativo. En México, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los resultados de Planea-Elsen muestran que en el país más del 60% de los alumnos que estaban por finalizar el nivel educativo de primaria se ubicaron en el nivel 1 de logro educativo, es decir, insuficiente en matemáticas, mientras que en el campo formativo de lenguaje y comunicación, el 49.5% de los estudiantes de sexto de primaria se encontraron en este nivel. En el análisis por tipo de escuela, 7 de cada 10 alumnos de las escuelas primarias comunitarias y 8 de cada 10 de las indígenas se encontraban en el nivel 1 de logro educativo en lenguaje y comunicación y matemáticas, en tanto que es menor la proporción de las escuelas primarias generales públicas. En la desagregación por sexo se encontró que una proporción menor de mujeres obtuvo el logro educativo insuficiente respecto a los valores de los dominios evaluados, 43.1% de mujeres y 55.8% de hombres en lenguaje y comunicación, mientras que en matemáticas el 59.2% de mujeres y 61.7% de hombres. Cantidad de alumnos de sexto de primaria por cada 100 que alcanzaron un puntaje en las pruebas Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea, en su modalidad de evaluación de logro referida al Sistema Educativo Nacional, ELSEN, que les ubica en el nivel 1 de logro educativo, lo cual indica que tienen un logro insuficiente para los aprendizajes clave del currículum nacional y refleja carencias fundamentales en la adquisición de conocimientos y habilidades de los dominios evaluados. Si bien es cierto que el bajo desempeño escolar es multifactorial, la familia tiene un gran peso dentro de la práctica educativa y desarrollo del infante. Un estudio realizado por el Centro de Opinión Pública VM y el Aspen Institute de México, Educación Básica en México, visión parte del padre de familia y del maestro, revela que de acuerdo con la percepción de los profesores de educación primaria y padres de familia, existe un contraste en la imagen que unos y otros tienen sobre el involucramiento en el proceso educativo. En términos generales, el reporte muestra contrastes entre los padres de familia y los maestros con respecto a la educación de los niños, el ánimo con el que acuden a la escuela y poniendo al descubierto el desconocimiento de los padres sobre la dinámica escolar en la que están sus hijos y maestros. Padres y madres de familia reconocen la importancia de la escuela en el proceso de formación y educación de sus hijos. Sin embargo, la apreciación de lo que implica educar causa polémica entre los maestros, quienes consideran que los padres se han olvidado de una tarea fundamental: educar a los hijos con valores sólidos, ya que han depositado en las escuelas y maestros esta responsabilidad. Actualmente, dentro de las familias es posible encontrar problemas económicos, de desintegración familiar, padres que elaboran jornadas muy largas, familias numerosas, entre muchas otras situaciones que no permiten que los padres presten la atención necesaria a los hijos en edad escolar. Los niños que asisten a la escuela primaria necesitan sentirse motivados para aprender, y esto se logra únicamente si los padres prestan atención a los hijos. Ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. Martínez relaciona el efecto de los padres, el tiempo de dedicación a los hijos y el interés por conocer a sus maestros con la alta autoestima del hijo, la cual a su vez estimula el esfuerzo escolar. Sugiere que el factor más influyente en el desempeño escolar son las prácticas familiares, incluso por encima de los aspectos demográficos, económicos y comunitarios que rodean al estudiante. La Constitución se ha modificado para incorporar la participación de los padres y madres en la escuela. Los consejos escolares de participación social y las asociaciones de padres de familia han visto cómo han aumentado su papel en el sistema educativo.
Desafortunadamente, estas iniciativas en muchas ocasiones son solamente plasmadas en un papel, pero al parecer no se ejercen de manera práctica. Para la UNESCO, el aprendizaje es un proceso que se da en todo lugar y que mejor si se promueve desde el hogar. La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, destaca la importancia de que las familias se involucren para que las niñas, los niños y los jóvenes vivan también la educación como una experiencia social en la que ven enriqueciendo sus relaciones con los demás, al tiempo que adquieren los conocimientos teóricos y prácticos. Chiapas es el estado con mayor rezago educativo, en donde la falta de infraestructura es uno de los mayores problemas. Los factores como la pobreza, la marginación y la dispersión poblacional impiden que niños y jóvenes tengan mayor preparación. Para el caso del estado de Chiapas, la educación básica es el nivel educativo que tiene mayor población escolar, así como también es el grupo poblacional más numeroso del estado. La matrícula en educación básica alcanzó en el ciclo 2012-2013 los 1.3 millones de alumnos, equivalentes al 76.6% de la matrícula del sistema educativo del Estado. La mayor parte de la matrícula se concentró en primaria, con el 57%, en secundaria, con el 22%, mientras que la educación preescolar atendió al 21% restante. De esta manera surge la necesidad de crear investigaciones de acción participativa que logren divisar en Chiapas este tema y así lograr un referente a ello para crear acciones en los planteles de educación básica. La región 5, Altos. La zona donde se realizó la investigación es la región socioeconómica número 5, Altos. Según el Marco Geoestadístico 2010 que publica el INEGI, tiene una superficie de 3.723.58 kilómetros cuadrados y se integra por 17 municipios localizados en la parte central del estado. Colinda al norte con la región 7 de los Bosques, al este con la región 14, Tulijá, Celtalchol, y región 12, Selva Lacandona. Al sur con las regiones 15 de la meseta comiteca Tojolabal y 4 de los Llanos, y al oeste nuevamente con la región 7 de los Bosques y con la región 1 metropolitana. Paradigma. Desde el ámbito de la investigación, un paradigma es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia. Son los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Los paradigmas de hecho se convierten en patrones, modelos o reglas a seguir por los investigadores de un campo de acción determinado. Por lo tanto, también asumen un control normativo. Pragmático o sociocrítico. El paradigma sociocrítico tiene su fundamento principal en la teoría crítica. Esta se inicia en la creación en los años 20 del Instituto de Investigaciones Sociales afiliado a la Universidad de Frankfurt y con la agrupación de pensadores alemanes como Max Horkheimer y Friedrich Pollock. Entre otros, los mismos estaban interesados en entender las formas de dominación que acompañaban los cambios del capitalismo, lo que quiere decir que los estudios iniciales tuvieron como objeto la economía capitalista y la historia del movimiento obrero. Por otra parte, su propósito común era teorizar la clase de valores individual y colectiva en las sociedades liberales postindustriales. El tema central de su trabajo fue el análisis del papel de las ciencias y la tecnología en las sociedades modernas y su vinculación con el poder. Esos pensadores también trataron de reconsiderar la relación teórico-práctica desde posiciones contrarias al positivismo, entendido como la base ideológica de la cultura del siglo XX. Es así como el enfoque investigativo surge como una alternativa a las tradiciones positivistas e interpretativas que pretende superar el reduccionismo del paradigma positivista y el conservadurismo del paradigma interpretativo. De acuerdo a Arnall, el paradigma sociocrítico adopta la idea de que la teoría crítica es la ciencia social que no es puramente empírica, ni solo interpretativa. Sus contribuciones se originan en los estudios comunitarios y de la investigación participante. Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales y dar respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. El paradigma sociocrítico está fundamentado en la crítica social con un marco en el carácter autorreflexivo y considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos. Pretende la economía racional y liberadora del ser humano
que se consigue a través de la capacitación de los sujetos para la participación y la transformación social. Utiliza la reflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo. Para Alvarado y García, el paradigma sociocrítico surge en respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas que han tenido poca influencia en la transformación social. Por consiguiente, la teoría crítica analiza las formas productivas y, en consecuencia, sus productos, derivados, superfluos, determinados por la construcción social y psicológica de las necesidades abstractas e irreales creadas por los grupos de poder, con la finalidad de perpetuar el círculo de producción, comercializarlos, consumo y explotación, tanto en recursos naturales como de las fuerzas productivas, siempre con el objeto de mantener las estructuras sociales, políticas y económicas de desigualdad. En palabras de Mora, el significado de la teoría crítica radica en el análisis de las sociedades altamente desiguales e injustas. Es considerada una teoría actualizada y contemporánea, ya que su objetivo consiste en explicar y superar las contradicciones profundas de las sociedades inmersas en el mundo de la producción y consumo de mercancías innecesarias, más si éstas reproducen estructuras injustas en todos los ámbitos de las relaciones e interacciones de los seres humanos de cada comunidad, por más pequeña que ésta sea. De acuerdo con este paradigma, Alvarado y García, la respuesta más concreta a la búsqueda de soluciones está en establecer acciones a nivel de la comunidad con una incidencia plurifactorial y multidisciplinaria, es decir, de todas las organizaciones políticas y de masas, además de todos los representantes de las instituciones de cada esfera de conocimiento, no solo para resolver problemas, sino para construir una visión de futuro que contribuirá a elevar la calidad de vida de dicha comunidad, o la calidad del desempeño de ellas en el ámbito de su acción particular. Según Fernández, cuando este pensamiento se traslada al ámbito educativo, la organización escolar es vista como un campo de lucha donde el conflicto, derivado del poder y de la propia interacción, se da en la organización, constituye la esencia de la propia vida organizativa. La naturaleza dialéctica de la teoría crítica habilita al investigador desde la educación para ver en la escuela no solo como un lugar de adoctrinamiento, socialización o instrucción, sino como un terreno cultural que promueve la afirmación del estudiante y la autotransformación. Los educadores críticos sostienen que una teoría de la escolarización digna debe tomar partido, esto es, debe estar fundamentalmente ligada a la lucha por una vida cualitativamente mejor para todos desde la construcción de una sociedad basada en relaciones no explotadoras y en la justicia social. El método. Desde las últimas décadas del siglo XX, en la investigación en el campo de las ciencias sociales y de manera especial en las ciencias de la educación, ha venido ocurriendo grandes cambios que marcan diferencias significativas en las dimensiones ontológicas, epistemológicas, éticas y metodológicas para el acercamiento del objeto de estudio. Esto implica que estamos ante la presencia de diversos enfoques de investigación que permiten lograr diferentes miradas, ángulos, apreciaciones o valores de una misma situación o tema de estudio. La investigación es de gran importancia para el ser humano, puesto que su comprensión y análisis perfecciona las metodologías y la realización de paradigmas innovadores que busquen el bienestar y desarrollo integral del ser humano. Al menos esto nos plantean Becerra y Moya, donde enmarcan que la investigación conduce a la formación de valores democráticos y por tanto de una nueva concepción de ciudadanía. De esta manera más nos hace ver la importancia de la investigación y la transformación, procesos de cambio y emancipación de la ciudadanía. Desde la perspectiva se explica en la América Latina, la acumulación del conocimiento no ha significado para la mayoría de los países una mejora en las condiciones de vida de sus habitantes, sino que por el contrario se ha explotado para el bien de algunas minorías, apropiándose de ese conocimiento para sus fines particulares. Participación-acción participativa. La investigación de acción participativa constituye una opción metodológica de mucha riqueza, ya que por una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra genera respuestas concretas a problemáticas que se plantean los investigadores y coinvestigadores cuando deciden abordar una interrogante, temática de interés o situación problemática, y desean aportar alguna alternativa de cambio o transformación. Así lo reconoce Martínez, cuando afirma que el método de la investigación-acción es tan modesto en sus apariencias, esconde e implica una nueva visión de hombre y de la ciencia, más que un proceso con diferencias técnicas. La investigación-acción participativa o investigación-acción en una metodología que presenta unas características particulares que la distinguen de otras
bajo el enfoque cualitativo. Entre ellas podemos señalar la manera como se aborda el objeto de estudio, las intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores sociales involucrados en la investigación, los diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan. En cuanto al acercamiento al objeto de estudio, se parte de un diagnóstico inicial en la consulta de diferentes actores sociales en la búsqueda de apreciaciones, puntos de vista, opiniones sobre un tema o problemática susceptible a cambiar. En palabras de Martínez, analizando las investigaciones en educación como en muchas otras áreas, se puede apreciar que una vasta mayoría de los investigadores prefieren investigaciones acerca de un problema antes que una investigación para solucionar un problema. Y agrega que la investigación-acción cumple con ambos propósitos. Por su parte, Latorre señala que la investigación-acción se diferencia de otras investigaciones en los siguientes aspectos. Número 1. Requiere de una acción como parte integrante del mismo proceso de investigación. Número 2. El foco reside en los valores del profesional, más que en las consideraciones metodológicas. Número 3. Es una investigación sobre la persona, en el sentido de que los profesionales investigan sus propias acciones. Por lo anterior, Antonio Latorre muestra que las metas de la investigación-acción son mejorar y transformar la práctica socioeducativa, a la vez que procurar una mejor comprensión de dicha práctica, articular de manera permanente la investigación, acción y la formación, acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento, además de ser protagonistas a la investigación, al profesorado. Asimismo, los actores sociales se convierten en investigadores activos, participando en la identificación de necesidades o los potenciales problemas por investigar, en la recolección de información, en la toma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción. En cuanto a los procedimientos, se comparten discusiones focalizadas, observaciones participantes, foros, talleres, mesas de discusión, entre otros. De lo expresado en las líneas anteriores se puede concluir que la investigación-acción participativa representa características muy particulares que la distinguen de otros enfoques metodológicos y que la hacen más viable para transformar realidades sociales. Según Prink, citado por Latorre, son 4 las características que presenta esta metodología, a saber, cíclica, recursiva, porque estos pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar, participativa, ya que los involucrados se convierten en investigadores y beneficiarios de los hallazgos y soluciones propuestas, cualitativa, porque trata más con el lenguaje que con los números, y reflexiva, porque la reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son partes importantes en cada ciclo. Tipo de diseño de investigación, diseño metodológico. El método a utilizar es experimental de corte mixto. De esta forma, al utilizar el método experimental podemos medir el impacto de un programa de intervención que afectará o modificará directamente el aprendizaje y se verá reflejado en calificaciones numéricas. Lo anterior como una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. Por otra parte, se pretende observar los cambios cualitativos en calificaciones, que los alumnos en base a los cambios cualitativos se tengan en las intervenciones en los padres de familia en su comportamiento. En las ciencias sociales los diseños experimentales tienen un campo de aplicación restringido. Se utiliza generalmente en la investigación educativa y pedagógica, donde se emplean, por ejemplo, en la validación de materiales instruccionales como métodos de enseñanza, textos, ambientes escolares, etc. Todo esto son pequeños grupos y en contextos experimentales. Un experimento es una investigación en la cual el investigador manipula y controla una o más variables independientes y observa la o las variables dependientes para medir las variaciones concomitantes. En un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables vinculadas a las causas para medir el efecto que tienen en otra variable de interés. En este caso, la variable sería sobre la conducta o el acercamiento de los padres y cómo éste influye escolarmente en una calificación numérica en los alumnos. El diseño experimental describe una serie de pautas relativas a qué variables hay que manipular, de qué manera, cuántas veces hay que repetir el experimento y en qué orden para poder establecer, con un grado de confianza predefinido, la necesidad de una presunta relación de causa y efecto. Se eligió este corte porque en la recolección de resultados se toman en cuenta números de calificación obtenidas a través de exámenes, aplicados desde una base cualitativa que son las conductas parentales. Binda y Balastre
Citando a Murillo, mencionan que en la investigación de enfoque experimental, el investigador manipula una o más variables de estudio para controlar el aumento o disminución de estas variables y su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio en el valor de la variable y observar su efecto en otra variable. Esto se lleva a cabo de condiciones regularmente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o un acontecimiento en particular. Por otra parte, el corte mixto pretende tener resultados más amplios, porque entre las ventajas y las metodologías mixtas se encuentran la facilidad para generar, verificar teorías de un mismo estudio, la posibilidad de obtener inferencias más fuertes, la compensación de las desventajas que existen en las metodologías cualitativas y cuantitativas cuando se utilizan individualmente. Los beneficios de estos métodos de investigación son los hallazgos más completos, una mayor confianza, mejor validación y el entendimiento de los resultados. Técnicas de recolección. Los grupos focales. La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir y pensar y vivir de los individuos, provocando autoexplicaciones para obtener datos cualitativos. Para Migueles, el grupo focal es un método de investigación colectivista más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias que las personas en un ambiente de interacción que permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar con un grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar, aun en aquellos temas que se consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios. Los resultados logrados mediante la estrategia de grupos focales tienen como propósito registrar cómo los participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia. Para todo acto comunicativo, como siempre, un contexto, entonces el investigador debe dar prioridad a la comprensión de estos contextos comunicativos y sus diferentes modalidades. El rigor de la aplicación del método y la coherencia de las interpretaciones son componentes de la confiabilidad de los resultados. Con el propósito de respaldar las conclusiones, es importante asegurar la confiabilidad y validez del análisis ante los usuarios de estudio. Esto se logra mediante la valoración del proceso de análisis y no mediante pruebas estadísticas. Pudiera darse el caso de que haya necesidad de regresar al campo para ampliar la base de datos o realizar ajustes en la forma de recolectarlos. La práctica antes mencionada y más mencionada por los investigadores es la triangulación. Entrevista. Algunos autores se refieren a la mayéutica descrita en los diálogos de Platón como el primer antecedente para acceder al conocimiento de lo público. La mayéutica es el método socrático en el cual el maestro, por medio de cuestionamientos, propicia que el discípulo descubra el conocimiento en él latente. Para Díaz, Torruco, Martínez y Varela, la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial, canales que los definen como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener mejores respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Entrevistas semiestructuradas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planteadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es las posibilidades para adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar testimonios, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. Para Martínez, en la entrevista semiestructurada, durante la propia situación de entrevista, el entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el curso de la entrevista y el entrevistado, como una buena visión de lo que se ha dicho. Por ejemplo, ante una pregunta que ya se haya respondido, tal vez de paso se tendrá que decidir si se realiza de nuevo para obtener una mayor profundidad o dejarla fuera. Otro reto es el manejo de un tiempo limitado y el interés por hacer que todas las preguntas de la guía. Asimismo, el entrevistador debe estar alerta de su comportamiento no verbal y sus reacciones ante las respuestas para no intimidar o propiciar restricciones en los testimonios del entrevistado. Otra manera de denominar la entrevista semiestructurada es entrevista etnográfica.
Se puede definir como una conversación amistosa entre el informante y el entrevistador, convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan. Su propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y cultural de diversos grupos a través de interpretaciones subjetivas para explicar la conducta del grupo. Selección y exclusión de la población. Se tomaron de muestra representativa 2 planteles con diferentes condiciones y ubicaciones dentro de la zona altos del estado de Chiapas, México. El Centro de Estudios Augusto Morales Cruz, que cuenta con una matrícula de 33 alumnos en el nivel primaria, ubicada en la zona sur-oriente de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La Escuela Gabino Barreda, que tiene una matrícula de 113 estudiantes, ubicada en la zona límite de la ciudad de San Cristóbal y San Juan Chamula. En el proceso de investigación se llevó a cabo la definición de criterios de selección, exclusión y participación de la población objeto que integraría la actividad investigativa. En este sentido, la firma de los acontecimientos informados, institucionales e individuales, así como el asentimiento de los padres y estudiantes, representaron dichos criterios asociados que permiten definir la participación de estudiantes, padres de familia y acudientes, profesores directivos de la institución que bajo su aprobación permitieron el desarrollo de esta actividad investigativa. Definición y aplicación de instrumentos. El ejercicio de investigación permitió que en su primera etapa de reconocimiento de instrumentos se permitiera el acercamiento con la comunidad y el reconocimiento del problema de investigación, y cómo éste se asociaba a la relación entre los padres, los estudiantes y el escenario escolar. En este sentido se destacaron los instrumentos como observación participante, diario de campo, entrevista semiestructurada y grupo focal. En el marco del desarrollo de la investigación, el proceso de triangulación de los instrumentos permitió reconocer que era necesario aplicar otro tipo de técnicas de recolección de información que permitieran interpretar con mayor precisión la realidad del entorno del acompañamiento de los estudiantes, teniendo como intención la posibilidad de registrar las vivencias de la familia frente al proceso de acompañamiento y desarrollo académico complementario. Para ello, tratándose de una comunidad estudiantil, fue posible privilegiar la entrevista abierta como una técnica complementaria y un instrumento valioso para el reconocimiento del escenario principal de la investigación y la relación de los actores con el escenario del acompañamiento y aprendizaje de los estudiantes. Recolección y análisis de la información. El procedimiento de recolección de información se realizó con base a la triangulación de instrumentos y utilización de las técnicas definidas en el marco de la investigación. No obstante, para el análisis de la información recolectada se privilegió la técnica de análisis artesanal, que determinó el tratamiento manual de la información, logrando la consolidación de matrices de sentido configuradas por tipo de población o instrumento aplicado, lo que permitió el reconocimiento y selección de la información producto de la aplicación de cada instrumento y técnica privilegiada de la investigación. En este sentido, las matrices realizadas a partir de una lectura abierta de la información permitió filtrar la información, reconocerla por categorías y filtrar aquella que representaba relevancia para la interpretación de la realidad y el contexto asociado al problema de investigación. Posterior a la consolidación de la matriz principal, basada en la lectura abierta descrita anteriormente, se logra consolidar una sola segunda matriz de análisis de la información basada en el análisis de la información y la codificación axial de la misma, concentrando los hallazgos por categoría, mediante procesos de asociación y reconocimiento de la información asociada a cada una de ellas. En este sentido, se logra configurar la matriz de análisis que destaca los hallazgos y permite presentar de forma descriptiva la interpretación del contexto asociada a la problemática principal definida en la investigación, para lo cual se privilegió nuevamente el resultado de la triangulación de los instrumentos, que a su vez permite presentar los hallazgos y resultados de la investigación en una estructura intertextual y gráfica que de manera complementaria es presentada a manera de resultado de la presente investigación. En las aulas imperaban comentarios como: de los maestros, definitivamente creo que es de mucha importancia, nos ayudan en la educación del alumno, o los papás están a pendiente y se notan las calificaciones de los alumnos. Por parte de los alumnos, con buen desempeño. Mis papás me ayudan con las actividades de la escuela. Él está pendiente de mis tareas. Ellos vienen a todas las juntas, o le preguntan al maestro cómo voy cada vez que vienen a traerme.
Por otra parte, en los grupos desfavorecidos o que tenían bajo rendimiento, los comentarios más próximos fueron: no tienen tiempo porque trabajan, no me ayudan en mis tareas o no vienen más a las juntas en la escuela. Estos dos últimos elementos son de gran importancia en la investigación, porque han demostrado que tienen gran influencia para que exista una buena o correcta participación en estas instituciones: la desatención al proceso de formación en los grupos de bajo desempeño, la apatía, la incapacidad para desarrollar un proceso de acompañamiento permiten reconocer que aunque es importante el acompañamiento desarrollado por padres y acudientes, no es el mejor y carece del enfoque académico frente a las necesidades de atención y dedicación académica que necesitan los infantes. La formación complementaria no solo debe vincular a los estudiantes, es importante reconocer la relación familia y escuela como una relación extensa que determina el rumbo de los aprendizajes de los estudiantes, y por ello los actores de ambos escenarios deben estar vinculados de manera intencionada al proceso de formación dirigido a padres de familia o acudientes y por supuesto a estudiantes. El reconocimiento de un proceso articulado, desarrollado por los actores escolares, en el cual se vincularon activamente padres de familia y estudiantes, representa una serie de condiciones exitosas que se evidencian desde la progresión que demuestra los resultados de aprendizaje de los estudiantes, no solo en su rendimiento escolar, sino en la percepción de un mejor acompañamiento adecuado y prolongado, realizado por los padres de familia y a su vez por los profesores con los padres de familia. Tras la triangulación de los resultados, se observó que en las dos instituciones y en los 4 grupos de maestros creen importante la participación de los padres de familia en relación con el desempeño escolar de los alumnos. También pudimos observar que existe una relación en los grupos de bajo desempeño y la poca participación de los padres de familia en las actividades escolares. De igual manera, se encontró una relación significativa entre los grupos con buen rendimiento y la participación de padres y tutores en la educación escolar. Sin duda existen similitudes en los dos centros educativos y de manera muy sorprendente, en uno de ellos los usos y costumbres del lugar ayudan a una buena relación entre el centro educativo y los padres de familia. En los otros 2 centros tuvieron similitudes entre la poca o baja participación de los padres, su relación con el trabajo, aunque sea una encontrada en una zona altamente favorecida y la otra en una zona desfavorecida, se dio este fenómeno de no participación de manera imperante, así como otros que creen que la participación de la familia es importante en el desempeño escolar. Se necesitan estudios de participación activa de manera más profunda para abordar el tema en las aulas chiapanecas. Conclusiones. En la división de los grupos por rendimiento escolar se localizaron que en aquellos que se encontraban en desempeño regular o bajo, se observó que los padres de familia o tutores tenían menos participación en la vida escolar de los alumnos. De la misma manera, en los grupos donde se hallaban los alumnos con un buen desempeño, se vislumbró que los padres de familia o tutores tienen mayor participación en la vida escolar de los infantes, así como en los asuntos escolares, y en general, en ambas instituciones existen factores alternos como el grado de estudio de los tutores o padres de familia que facilita o dificulta la participación de estos, así como el hecho de que algunos laboren por mucho tiempo. Estos 2 últimos elementos son de gran importancia en la investigación, ya que han demostrado que tienen gran influencia para que exista una buena o correcta participación en estas instituciones. La desatención del proceso de formación en los grupos de bajo desempeño, la apatía, la incapacidad para desarrollar un proceso de acompañamiento permiten reconocer que, aunque importante, el acompañamiento desarrollado por padres y acudientes no es el mejor y carece del enfoque académico frente a las necesidades de atención y dedicación académica que necesitan los infantes. La formación complementaria no solo debe vincular a los estudiantes, es importante reconocer la relación familia y escuela como una relación extensa que determina el rumbo de los aprendizajes de los estudiantes, y por ello los actores de ambos escenarios deben estar vinculados de manera intencionada en el proceso de formación dirigido a padres y madres de familia y acudientes, por supuesto, y a los estudiantes. El reconocimiento de un proceso articulado, desarrollado por los actores escolares, en el cual vincularon activamente padres de familia y estudiantes, presenta una serie de condiciones exitosas que se evidencian en la progresión que demuestran los resultados de aprendizaje de los estudiantes, no solo en su rendimiento escolar, sino en la percepción de un mejor acompañamiento adecuado y prolongado, realizado por los padres y a su vez con los profesores a las madres de familia. Recomendaciones. La institución no solo debe orientar su mirada a la evaluación de los procesos y procedimientos institucionales,
que si bien orientan el rumbo de lo que se debe hacer, limitan el desarrollo activo de iniciativas pedagógicas que comprometan tiempos y recursos, que ameritan ser destinados al desarrollo de acciones de mejora que redunden en la calidad del aprendizaje y el fortalecimiento de la relación familia y escuela. Esta investigación ha dejado un programa de construcción que depende de cada uno de los actores, y en especial de la comunidad educativa. Para ello, el escenario propicio debe contar con la disposición y la voluntad política del cuerpo institucional para llevar a buen puerto la orientación del proceso formativo entre la escuela y las familias. Es necesario establecer un plan de trabajo que permita definir indicadores mediables y evidenciables, cualitativos y cuantitativos, que soporten la proyección del proceso formativo y que permitan mejorar en el tiempo. Es necesario vincular nuevos actores institucionales y externos que contribuyan al desarrollo del programa y la continuidad del mejoramiento en los resultados del aprendizaje y el fortalecimiento de la relación familia y escuela. Gracias.